se termine saturando, porque no tiene la capacidad de voltaje para ese equipo. Entonces, si a mí me llegase algún día un capacitor de estos, yo lo modificaría. Lo que no cambiaría serían los valores en microfaradios, porque ya están calculados. Cuando nosotros nos llega un bafle de una empresa, una fábrica, elaborada en una fábrica, y mire ya con un componente ya está calculado, nosotros no vayamos a modificar esto. Podemos modificar los voltajes, sí. El voltaje se lo podemos modificar para que ese que se nos dañó no vaya a sufrir el mismo daño. Y la frecuencia nos la vamos a esperar. Y el voltaje sí, que va a aguantar mucho más y no se nos va no se nos va a aventar. Y tampoco va a sufrir lo que es nuestro pedacito. Vale, seguimos aquí. También los hay de 6.5 microfaradios, de 7.2. Este es de 8.2 microfaradios. Aquí ya empieza a entrar un poquito más, o la velocidad de ese splitter va a ser más lenta. Y pues nos puede dejar entrar otro tipo de sonidos, que también es lo que hay que tener en cuenta. Que según la frecuencia, también se van a entrar o se van a filtrar algunos sonidos. Por ejemplo, hay trompetas. A veces hay trompetas que el trompetista se inspira ahí por una nota elevadísima, altísima, que parece que es para reventar los tímpanos. Y hay capacitores que nos permiten escuchar ese sonido, esa frecuencia que es bastante elevada. O por ejemplo, un bombo. Entonces, si yo tengo un bajo y ese bajo le pongo una buena bobina paso bajo, y si solamente hace esto, pum, 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 en el momento que le llegue esa señal al parlante, esa frecuencia, esa bobina paso bajo, lo que va a hacer es que ese bajo se resalte. Porque el bajo no es, no sé qué hay. El bajo es pum, 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 pum. Y lo que va a permitir es que podamos captarlo mejor. Ya luego tenemos por último lo que es el capacitor de microfaradios. Este lo vi. Yo nunca lo había visto. La primera vez que lo vi en un parlante de coche. Lo vi en un parlante de una compañía que traía parlantes coaxiales. Que traen, está el parlante volado y en la parte central tiene los tweeters, no hay por la marca. Cuando yo vi esto, dije, wow, sí, estupendo. Pero primera vez que recuerden, si yo tengo un parlante de 8 ohmios y le pongo 2 microfaradios, por ejemplo, y la frecuencia de corte puede ser en 9 meses aproximadamente. Entonces, para yo poder lograr que ese parlante de, sí, supongamos que tienen 2 ohmios, o la segunda conexión que se haga, se baje, tenemos aquí 10 microfaradios para 2 ohmios. Que ese parlante si tenía 4 ohmios y le ponemos 10 microfaradios, va a estar en el rango de las frecuencias altas. Va a permitir que entre en frecuencias altas, pero la frecuencia de corte va a ser distinta a la que tenemos aquí. Puede que sea un poquito superior o un poquito inferior, según nuestro capacitor. Eso ya nos toca ir ahí a los números y utilizar lo que son las fórmulas y poder calcular bien lo que es el capacitor. Eso lo tienen ustedes allí y a mí a veces se me olvida y tengo que volver a hacer la formulita. Para nada, bueno, esto. Porque es bueno que ustedes lo vayan haciendo. Bueno, espero que esta parte de los capacitores nos quede claro. Recuerda que Papabocé decía capacitores de película. Y ya para cositas de prueba, cosas caseras, pues usamos capacitores electrolíticos como este. Hay de muchos valores, que incluso ustedes pueden reciclar. Yo reciclo. Lo que no uso son capacitores con polaridad, porque los capacitores con polaridad son capacitores que trabajan para corriente directa o corriente continua. Entonces, un capacitor o un parlante trabaja con corriente alterna, va a aumentar y va a disminuir. Por eso el movimiento del cono, la corriente va y viene, mientras que la corriente directa va así, en línea. Y si yo le mando corriente directa a esto, a un capacitor, yo no quiero a un capacitor que sea con polaridad, y va a filtrar. Ustedes pueden hacer la prueba y decir, maravilloso, es pura mentira. Quien dijo que no se podía poner un capacitor con polaridad? Uno manda la señal al negativo y conecta el positivo. Al positivo el Twitter y maravilloso, suena fenomenal. No, en algún momento eso va a terminar reventándose, va a terminar dañándose y puede que también no llegue a dañar nuestro componente. Pues para evitar todo ello, los ingenieros han hecho el trabajo. El trabajo es que los componentes que son talante medio, de bajo medio y alto trabajan con corriente alterna. Y si son de frecuencias medias, frecuencias altas, capacitores que sean sin polaridad. Podamos conectarlo por cualquiera de los dos lados. Porque un capacitor que tenga polaridad no podemos hacer eso. Mientras que este sí. Es más, usted puede poner un Twitter. Desde ese momento usted va a conectar este Twitter y le pone el capacitor
Y usted se olvidó y lo puso por aquí. Y él estaba sin problema. Luego otro día se equivocó y lo puso por acá. Estaba sin problema. Porque en el laboratorio se hacen muchas cosas. Pero en la calle o en la casa, eso es escuchar lo mejor. Y usted no va a tener tiempo en qué momento esto le va a dar la frecuencia correcta. Usted simplemente oye la música y la disfruta. Bueno, lo pone aquí y listo. Ah, que otro día se equivocó y en vez de ponerlo por aquí, lo puso acá. O lo puso acá inversa. No pasa nada porque esto es un capacitor que trabaja con corriente alterna y lo podemos conectar por cualquier lado. La corriente alterna, y por ejemplo, en este caso, sin Twitter y medios, si lo coloco, él me va a funcionar. Yo hice una vez, yo lo tengo en mi otro canal, hice las pruebas, porque la pregunta la hicieron y funcionó sin problema. No había alteración, no había nada de ello que pudiera afectar al sonido de un Twittercito. Y luego ya cuando empezaron a llegar parlantes y altavoces que yo empecé a montar, pues vi que ellos lo hacían, ellos modifican eso. Dicen, no, es que para que las fases estén bien y todo, ¿qué va eso? Cuando uno pone esto, tiene que tener un oído impresionante. Y a veces no se lo. Bueno, otro punto muy importante, y es que con los twitters, por ejemplo, este que tengo aquí, este tiene 10 microfaradios. Si yo a un twittercito le pongo un capacitor de 10 microfaradios, yo voy a poner un talante de frecuencias medias. Es muy importante que ustedes aprendan las fórmulas. No voy a hablar aburrido con esto. ¿Por qué? Porque, ¿qué nota uno, por ejemplo, qué sucede con los altavoces que vienen con amplificación incorporada? Que hay, por ejemplo, al tener únicamente un parlante y una corneta o un tweeter, las frecuencias medias se pierden, aunque ese parlante diga que está preparado para generar frecuencias medias. Entonces, muchas veces cuando las personas hablan un bafle y le ponen un tweetercito, le ponen un medio, por ejemplo, y le ponen un parlante, por ejemplo, bajo, medio y alto. Recuerden que esto es un ejemplo, que a veces la gente piensa que bajo tiene que ser un parlante de 24 pulgadas, no. Este parlante le pone entre las frecuencias bajas, frecuencias medias, frecuencias altas, un ejemplo. O vamos a poner este icono que no se puede generar esas frecuencias, un ejemplo. Y alguien dirá, no, pero es que tiene que ser bajo o tiene que ser en un estadio. No, en cualquier lugar, un parlantico pequeño como este puede generar más bajo, dependiendo del cajón. Entonces, si yo tengo bajos, medios y altos, mi combinación entre estos dos tiene que llegar a un punto donde ellos se encuentren. Porque si este genera demasiadas frecuencias altas y este lo he calculado y en vez de generar un poquito de medio, me genera más bajo, este va a opacar este. Este sonido no lo vamos a percibir. Va a generar más bajo y altos. Entonces, si yo tengo 10 microfaradios para frecuencias altas, pues yo intentaría de calcular, si lo tengo aquí. Este, por ejemplo, tiene 22 microfaradios. ¿Vale? Intentaría hacer el cálculo para que este parlante genere bajos. Si no tiene bobina paso bajo, a este le van a entrar todas las frecuencias. A este le van a entrar medios y a este le van a entrar altos. Si yo a este le pongo una bobina paso bajo, voy a evitar que a este parlante le entren frecuencias medias y altas. Si calculo bien mi bobina, puedo permitir que a este parlante le entren bajos y algo de medios. ¿Para qué? Para que esos medios que se alcanzan a percibir se encuentren con este, supongamos que esto sea un medio, se encuentren con este, no se dé un hueco, no se dé un vacío, no se dé un desfase. Lo mismo a este le calculo bien el capacitor para que cuando llegue a un punto que esté como cercano a las frecuencias altas, como que se encuentre con este y no haya un vacío. Entonces, todo ello lo aprendemos con las fórmulas y no vamos a tener una diferencia abismal, porque si yo tengo este con 22 microfaradios y a este le pongo de 1.5, un ejemplo, este va a tener tanta frecuencia alta que puede que este lo opaque. Lo va a opacar porque el sonido va a ser tan fino que no se percibe. Y lo que a veces sucede con algunos componentes que traen 3 tweakers. Vamos a ver aquí esto. Traen 3 tweakercitos. Y este me genera frecuencia alta y más alta. Como si fuera un coro de un grupo musical. Entonces, si yo suprimo uno de estos, va a hacer falta. Si este está demasiado fuerte, va a opacar a este. Es como un coro, una media, una voz alta o una voz más alta.
Entonces ellos van a trabajar en conjunto, los tres en conjunto van a tener una armonía fenomenal. Pero si quiero opacar a estos dos y empieza a cantar más duro, se va a oír mal, no es horrible, feo, eso no se oye bien. Entonces empezamos a hacer bien nuestros cálculos. Las fórmulas son muy importantes para que la tengan ahí presente.